Mucho antes de ser un símbolo adoptado por incontables tradiciones, el Templo de Salomón fue una idea, un ideal de orden, de grandeza y de construcción sagrada, un edificio que, según los relatos bíblicos, marcó el inicio de una era dorada en la Jerusalén del siglo X antes de nuestra era. Pero ¿qué fue realmente este templo? ¿Existió tal y como lo imaginamos, o es algo mucho más profundo? Para entender el Templo de Salomón, lo primero que debemos aceptar es que pertenece más al territorio de la leyenda y la tradición que al de la arqueología pura y dura. A día de hoy, no se han encontrado restos materiales concluyentes que nos permitan reconstruirlo con exactitud. No tenemos sus cimientos, ni sus muros. Lo que sí tenemos, y en abundancia, son descripciones antiguas, manuscritos y textos sagrados que nos pintan un retrato fascinante de cómo se imaginaba y qué función cumplía en su tiempo. Según estas fuentes, el templo no era simplemente un lugar de culto como una iglesia o una sinagoga moderna. Era un auténtico palacio sagrado, un complejo monumental. Se dice que fue construido con los materiales más lujosos de la época, madera de cedro del Líbano, oro puro, bronce y piedras preciosas. Su diseño, según los expertos, no era único, reflejaba el estilo arquitectónico de los grandes complejos ceremoniales del antiguo cercano Oriente, más parecido a los palacios sirios o fenicios que a un templo aislado. La Biblia, en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de Crónicas, nos da medidas, detalles de su estructura y descripciones minuciosas de su decoración. Habla de dos imponentes columnas de bronce en la entrada, llamadas Jaquín y Boaz. Describe un vestíbulo, una sala principal o santo, y una cámara interior sagrada, el Santo de los Santos o Debir, donde se decía que residía la presencia de Dios y se guardaba el arca de la alianza. Este lugar no era solo un centro religioso, era el corazón político, administrativo y económico del Reino Unido de Israel. Representaba la estabilidad, el poder del rey Salomón y, sobre todo, la materialización del pacto entre Dios y su pueblo. Cada elemento, desde los querubines de oro que custodiaban el arca hasta los grabados de palmeras y flores en las paredes, estaba cargado de un profundo simbolismo. Era el cosmos en miniatura, un puente entre el cielo y la tierra. Pero la historia del templo no termina con su construcción. De hecho, apenas comienza. En el año 587 antes de nuestra era, el ejército babilonio de Nabucodonosor II conquistó Jerusalén y destruyó el templo hasta sus cimientos. Este evento fue un trauma nacional y espiritual de proporciones inimaginables. El pueblo fue exiliado y el símbolo de su identidad, reducido a escombros. Tras el exilio, se construyó un segundo templo en el mismo lugar, aunque mucho más modesto. Siglos más tarde, el rey Herodes el Grande lo renovó y expandió, convirtiéndolo en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Fue este templo, el de Herodes, el que conoció Jesús. Sin embargo, su destino fue igualmente trágico. En el año 70 de nuestra era, las legiones romanas lo destruyeron durante la Gran Revuelta Judía. Con su segunda y definitiva destrucción, el Templo de Salomón dejó de ser un lugar físico en el mapa, y aquí es donde su historia se vuelve aún más interesante. Al no poder ser reconstruido, su esencia se transformó. Pasó de ser un edificio de piedra y oro a convertirse en una poderosa metáfora universal. Un símbolo que trascendería su origen y sería adoptado por diferentes culturas y corrientes de pensamiento. Para el judaísmo, la ausencia del templo físico dio paso a la sinagoga, al estudio de la Torá y a la oración como nuevas formas de conectar con lo divino. El recuerdo del templo sigue vivo en cada plegaria que anhela su reconstrucción en la era mesiánica. Es un faro de esperanza y un pilar de la identidad judía. Para el cristianismo, el templo adquirió un nuevo significado. Se interpretó que el propio cuerpo de Cristo era el nuevo templo, y que cada creyente, a su vez, es un templo del Espíritu Santo. La idea de un edificio sagrado fue reemplazada por una comunidad de fe. Pero quizás una de las interpretaciones más fascinantes es la que encontramos en la masonería moderna. Para los masones, el Templo de Salomón no es una estructura histórica que buscar, sino un plano simbólico para la construcción interior del ser humano. Se convierte en la alegoría perfecta del trabajo personal. En la logia masónica, cada herramienta y cada parte del templo representa una virtud o un aspecto del desarrollo humano. Las dos columnas, Jaquín y Boaz, simbolizan la firmeza, el equilibrio y el establecimiento de principios sólidos. La piedra bruta representa al masón en su estado natural, imperfecto, mientras que la piedra cúbica pulida es el ideal al que aspira,
un carácter formado a través de la disciplina, el estudio y la moralidad. La construcción misma del templo, pieza por pieza, en silencio y con precisión, se convierte en una metáfora del perfeccionamiento constante. Es el proyecto de vida del constructor interior, la edificación del carácter, la búsqueda de la verdad y el dominio de las pasiones. La cámara interior, el santo de los santos, pasa a ser la conciencia humana, es el lugar íntimo donde reside nuestra esencia más pura, y la luz que ilumina el templo es la sabiduría, el conocimiento que disipa la ignorancia. Esta visión convierte la historia de un antiguo edificio en un manual de desarrollo personal. Nos dice que el trabajo más importante no es construir templos de piedra, sino construirnos a nosotros mismos. Cada decisión que tomamos, cada acto de bondad, cada momento de reflexión, es un ladrillo más en la gran arquitectura de nuestra propia vida. El atractivo universal del Templo de Salomón no reside, por tanto, en la certeza histórica de su existencia, sino en la increíble fuerza de su mensaje simbólico. Su legado perdura porque nos habla en un lenguaje que todos entendemos, el lenguaje de la aspiración humana, la aspiración por alcanzar un estado más elevado de comprensión, de equilibrio y de virtud. Nos recuerda que cada uno de nosotros es un artesano, un constructor, y que la obra más grande que jamás emprenderemos es la de nuestra propia vida. La pregunta que nos deja el templo no es dónde estaban sus muros, sino cómo estamos construyendo los nuestros. Por eso, hoy no buscamos el templo de Salomón en las colinas de Jerusalén, lo buscamos dentro de nosotros mismos. Y cada intento por comprender su profundo significado es una invitación a tomar las herramientas y empezar a construir nuestro propio templo interior. Si este viaje por la historia y el simbolismo del templo de Salomón te ha parecido interesante y te ha aportado una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas al canal, le des un buen like y compartas este video. Así, más personas podrán unirse a esta increíble exploración del conocimiento. La serie continúa, y todavía nos queda mucho por descubrir juntos. Gracias por acompañarme.